El sol de la mañana iluminaba el mercado de Oaxaca con un resplandor dorado que hacía brillar los colores vivos de los manteles, las frutas apiladas y las artesanías de barro. El aroma del pan dulce recién salido del horno se mezclaba con el del café de olla y el humo de los anafres donde las mujeres preparaban tlayudas. Entre los puestos abarrotados, un niño de apenas 10 años caminaba con pasos descalzos y mirada tímida, Emiliano. Su pantalón estaba remendado en las rodillas y la camisa, aunque limpia, dejaba ver los hilos desgastados por los años de uso. Aún así, en sus ojos negros brillaba una chispa de vida, esa esperanza que solo los niños conocen cuando sueñan con un mañana diferente. Su madre, doña Rosa, vendía tamales envueltos en hojas de plátano unas calles más abajo y le había dado unas monedas para que comprara un pan. No era lujo, sino el único alimento sólido que compartirían más tarde. Emiliano se abrió paso entre la multitud, cuidando de no tropezar con las canastas llenas de mangos, ni con los burros cargados de leña. El sonido de los vendedores gritaba ofertas. «Lleve la piña, lleve la naranja, a 20 el kilo». Su corazón latía rápido cuando llegó al puesto del panadero don Anselmo. El hombre, de bigote canoso y manos firmes, lo recibió con una sonrisa. «Buenos días, Emiliano», dijo mientras acomodaba las conchas azucaradas. «¿Qué te traes por acá tan temprano?» «Mi mamá me dio unas monedas, don Anselmo», respondió el niño extendiendo su manita. «Quiero un pan». «Pues llévate el que más te guste, hijo». Emiliano eligió con cuidado una concha dorada, suavecita, con la azúcar aún brillando bajo la luz. La abrazó como si fuera un tesoro, pagó con las monedas y emprendió el camino de regreso, cuidando de no aplastar su valiosa compra. De pronto una risa fuerte lo detuvo. Frente a él apareció don Arturo, un hombre alto vestido con traje caro a pesar del calor. Dueño de tierras y comercios, todos lo conocían. Caminaba rodeado de amigos que reían de cualquier cosa que dijera. «¿Y este qué trae?», preguntó Arturo al verlo con una sonrisa burlona. «Miren nada más, el niño pobre se siente rico porque trae un pan». Los acompañantes rieron con estruendo. Emiliano apretó el pan contra el pecho, intentando pasar de largo. Pero Arturo, rápido, se inclinó y de un tirón le arrebató el pan de las manos. «A ver, este pan debe saber mejor si lo come un rico como yo», dijo, dándole una mordida exagerada mientras sus amigos aplaudían. Las carcajadas resonaron como látigos en los oídos del niño. Emiliano sintió un nudo en la garganta. Su cara ardía no por el sol, sino por la humillación. Quiso hablar, reclamar, pero las palabras se le atoraron. Su mirada se llenó de lágrimas contenidas. El pan, que era su único alimento, se deshacía en la boca del hombre que lo trataba como un juego. Los vendedores alrededor bajaron la vista. Algunos fingieron no mirar, otros rieron nerviosos. Nadie se atrevía a enfrentar a don Arturo. En ese momento, Emiliano entendió que la injusticia podía ser celebrada como espectáculo cuando el poderoso la protagonizaba. Sintió hambre, tristeza, pero sobre todo impotencia. Sin embargo, dentro de él algo se encendió, como una llama pequeña pero firme. Un pensamiento atravesó su mente. «Podrán quitarme el pan, pero no lo que soy ni lo que sueño». Antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal para no perderte lo que está por venir. Lo que le ocurrirá a Emiliano marcará no solo su vida, sino también la de quienes lo rodean. Mientras la risa de Arturo aún resonaba en la plaza, Emiliano, con el rostro húmedo por las lágrimas que no quería dejar caer, se dio media vuelta y caminó despacio. Cada paso era pesado, como si el suelo quisiera tragárselo. No sabía que aquel instante de dolor sería el inicio de algo mucho más grande, un camino inesperado donde incluso los corazones más duros podían cambiar. El día avanzaba lentamente, y mientras el bullicio del mercado se quedaba atrás, Emiliano caminaba con la cabeza baja rumbo a su casa. Las calles empedradas de su barrio se extendían como un laberinto donde el polvo se levantaba con cada paso. Las casas eran humildes, de paredes encaladas y techos de lámina,
algunas adornadas con macetas de bugambilias que daban un toque de color a la pobreza. El niño avanzaba despacio, cargando no solo el vacío en su estómago, sino también la herida en su corazón. Su hogar era una choza pequeña de un solo cuarto. Al entrar, lo recibió el olor a masa y hojas de plátano. Doña Rosa, su madre, estaba inclinada sobre una mesa de madera, rellenando tamales con mole negro. Su rostro reflejaba cansancio, pero al ver a su hijo intentó sonreír. ¿Ya traes el pan, mi niño?, preguntó con voz suave. Emiliano bajó los ojos. No, mamá. Don Arturo me lo quitó. La mujer dejó el cuchillo sobre la mesa y lo miró con ternura y tristeza. Caminó hacia él, lo abrazó con fuerza y le acarició el cabello. No te preocupes, hijo, el pan va y viene. Lo importante es que estás bien. Aunque intentaba tranquilizarlo, Emiliano sintió un nudo en el pecho. No quería que su madre cargara con más dolor del que ya soportaba. Ella trabajaba de sol a sol, vendiendo tamales en la plaza, muchas veces sin venderlos todos, y regresaba con apenas lo suficiente para comprar frijoles y arroz. Las tardes de Emiliano estaban llenas de responsabilidades. Mientras otros niños jugaban a las canicas o corrían tras una pelota, él ayudaba a su madre. Lavaba hojas, recogía leña, cargaba cubetas de agua desde el pozo comunitario. Cada tarea lo hacía más fuerte, pero también le recordaba que su infancia estaba marcada por sacrificios. Cuando llegaba la hora de la escuela, Emiliano asistía con ilusión. Amaba aprender, aunque muchas veces llegaba con el estómago vacío. Sus compañeros lo miraban de reojo, algunos lo aceptaban, otros se burlaban de su ropa rota. Los recreos eran los momentos más duros. Mientras ellos sacaban tortas con carne o refrescos fríos, él sacaba una botella de agua envuelta en papel de periódico para mantenerla fresca. El maestro, un hombre de bigote delgado llamado profesor Ramírez, reconocía el esfuerzo de Emiliano. «Tienes talento para las matemáticas, hijo», le decía en voz baja. «No dejes que nada te quite las ganas de aprender». Esas palabras eran como un bálsamo para el niño, aunque sabía que su camino estaría lleno de obstáculos. Unos pocos amigos lo acompañaban en sus días. Diego, un vecino que compartía juegos sencillos con pelotas hechas de trapos, y Lupita, una niña que lo defendía cuando otros se burlaban. Ellos eran su refugio en un entorno que muchas veces parecía cruel. El mayor sostén de Emiliano, sin embargo, era su madre. Por las noches, cuando las luces amarillas de los focos parpadeaban en el barrio, Doña Rosa se sentaba con él en el petate y le contaba historias de su infancia en el campo. «La vida siempre pone pruebas, Emiliano», decía mientras lo arropaba, «pero uno tiene que ser más fuerte que la tristeza. Dios nunca nos abandona». El niño cerraba los ojos, guardando cada palabra como si fueran semillas. Dentro de él, la fe y el amor de su madre se mezclaban con un deseo profundo: estudiar, aprender y un día cambiar su destino. Sabía que no sería fácil, pero también que no estaba solo. El recuerdo del pan robado seguía pesando en su memoria. Sin embargo, en su corazón empezaba a nacer una idea distinta. La pobreza podía arrebatarle muchas cosas, pero nunca su dignidad ni su capacidad de soñar. Esa certeza, aunque pequeña, se transformaba en la fuerza que lo empujaba a seguir adelante. Esa noche, al mirar el techo agujereado por donde se colaban las estrellas, Emiliano se prometió en silencio que su vida no quedaría marcada solo por las burlas y las carencias. Aunque el camino fuera largo, encontraría una manera de transformar su dolor en esperanza. En la misma ciudad donde Emiliano luchaba día a día por sobrevivir, existía un hombre cuya vida era todo lo contrario: Don Arturo. Su nombre completo era Arturo Montemayor, descendiente de una familia que había amasado fortuna con comercios y tierras desde hacía generaciones. Su apellido pesaba como un título nobiliario, y en Oaxaca era conocido no solo por su riqueza, sino por la manera ostentosa con la que la exhibía. Vivía en una hacienda colonial en las afueras, rodeada de muros altos y portones de hierro. En los patios, caballos de raza relinchaban bajo el cuidado de mozos uniformados, mientras dentro,
Las lámparas de cristal iluminaban comedores largos donde los manteles siempre estaban dispuestos para banquetes interminables. Arturo se enorgullecía de que nada le faltaba: tequila de la mejor cosecha, trajes importados de la Ciudad de México, relojes caros en cada muñeca. Pero lo que más disfrutaba era que todos lo reconocieran al pasar. Caminaba por las calles del centro con pasos firmes, saludando apenas con un gesto de cabeza, como si su presencia fuera suficiente para que los demás se inclinaran. Muchos lo respetaban, otros lo temían, y no faltaban quienes lo adulaban en busca de favores. Aquella mañana, después de la burla al niño del pan, Arturo regresó con sus amigos a un café elegante frente al Zócalo. Entre mesas de hierro forjado y marimbas sonando a lo lejos, pidió un café expreso y una rebanada de pastel. Sus acompañantes, empresarios y políticos locales, aplaudían cada una de sus bromas. «¿Vieron la cara del chamaco?», dijo Arturo riendo, golpeando la mesa con la mano. Se quedó mudo, como si hubiera visto al mismísimo diablo. «Eso es lo que pasa cuando los pobres creen que pueden tener lo mismo que nosotros», respondió uno de ellos con tono servil. «Así es», añadió otro, «el mundo necesita saber su lugar». Las carcajadas volvieron a llenar el espacio. Sin embargo, en lo más profundo de Arturo había un rincón incómodo, una sensación que prefería ignorar. Esa mirada del niño, la mezcla de lágrimas contenidas y dignidad, lo había perturbado más de lo que quería admitir. Aún así, lo disimulaba con soberbia, convencido de que la risa era la mejor manera de acallar cualquier incomodidad. En su vida cotidiana, Arturo no conocía límites. Si había una fiesta en el pueblo, él llegaba con mariachis contratados y botellas de mezcal para todos. Si se trataba de una corrida de caballos, apostaba sumas que hacían temblar a los demás participantes. Su mundo giraba alrededor del poder y del dinero, y no había espacio para pensar en los que carecían de todo. En casa, los sirvientes se movían como sombras silenciosas. Pocas veces les dirigía la palabra, salvo para ordenar. La comida era abundante, los lujos exagerados, pero en las noches, cuando la música callaba y los pasillos quedaban vacíos, Arturo caminaba solo por los corredores de la hacienda. Observaba los retratos de sus padres y abuelos colgados en las paredes. En sus rostros rígidos encontraba un reflejo de sí mismo. Orgullo, dureza, una especie de frialdad heredada. «El mundo es de los fuertes», se decía en voz baja, «y yo nací para mandar, no para compartir». Ese pensamiento lo acompañaba como una bandera, aunque en el fondo lo mantenía prisionero de su propio ego, porque detrás de la risa y la altanería había un hombre que temía perder lo único que lo definía, su poder. Esa tarde, mientras observaba desde el balcón de su hacienda los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, Arturo levantó su copa de vino y sonrió satisfecho. Creía tenerlo todo bajo control, pero en realidad no imaginaba que el recuerdo de un niño con las manos vacías y los ojos firmes se convertiría en la grieta por donde su mundo comenzaría a resquebrajarse. La plaza de Oaxaca, con su kiosco de hierro y sus árboles de laurel que daban sombra a los transeúntes, estaba más concurrida de lo habitual. Era domingo, y las familias paseaban con helados de leche quemada con tuna, los músicos callejeros afinaban guitarras, y las vendedoras ofrecían nieves artesanales, de sabores intensos como zapote negro y mezcal. Entre el bullicio, Emiliano caminaba con timidez, sosteniendo entre sus manos un nuevo pan que don Anselmo le había regalado esa mañana, conmovido por lo sucedido el día anterior. El niño avanzaba con pasos cautelosos, como si temiera volver a encontrarse con aquellos ojos burlones que lo habían marcado. Sin embargo, la vida tenía preparada otra prueba. A lo lejos se escuchó una risa conocida, fuerte y arrogante. Era don Arturo, acompañado de un grupo de amigos y empleados que parecían disfrutar de su compañía como si se tratara de un espectáculo. Vestía un sombrero ancho, botas lustradas y un traje claro que resaltaba bajo el sol. Al verlo,
Emiliano intentó apartarse, pero la voz de Arturo lo alcanzó como un látigo. «Miren, señores, aquí está otra vez el rey del pan», exclamó levantando la mano como quien anuncia un número de circo. Las miradas de la gente se giraron hacia el niño. Algunos sonrieron con nerviosismo, otros bajaron la vista para no verse implicados. Emiliano sintió que sus mejillas ardían, y el pan que apretaba contra el pecho parecía más pesado de lo que realmente era. Arturo dio un paso hacia él con la sonrisa ladeada. «¿A poco creías que te ibas a escapar de mí, chamaco?», dijo con tono burlón. «A ver, enséñanos qué tesoro cargas esta vez». Los acompañantes de Arturo rieron, algunos con ganas de agradarle, otros con miedo a quedar mal. Emiliano en silencio apretó más el pan. No quería soltarlo, no otra vez. «No, señor», susurró con voz quebrada. «Este pan es para mi mamá». La risa de Arturo se hizo más fuerte. «¿Escucharon eso?», dijo volteando hacia su público. «Es para su mamá, el niño pobre que sueña con ser proveedor». El coro de carcajadas se extendió por la plaza. Incluso algunos curiosos, arrastrados por la presión del momento, dejaron escapar sonrisas. Esa complicidad silenciosa con el poderoso hería más a Emiliano que las propias palabras de Arturo. El niño bajó la cabeza, deseando desaparecer. Quería correr, pero sus piernas no respondían. El sonido de las risas lo envolvía por todos lados, como un eco interminable. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero aún así, en lo profundo de su interior, una chispa de dignidad seguía viva. Don Arturo, satisfecho con la humillación, extendió la mano hacia el pan. «Anda, dámelo. Un niño como tú no sabe apreciar lo que tiene. Yo sí le daré buen uso». Hubo un silencio breve, como si el aire mismo contuviera la respiración. Emiliano, temblando, retrocedió un paso y abrazó con más fuerza el pan contra su pecho. «No», dijo apenas audible, pero firme. «Es mío». La negativa sorprendió a algunos. Los ojos de Arturo se abrieron por un instante, incrédulos. Nadie solía desafiarlo en público, y mucho menos un niño. Sus amigos lo miraron, esperando que estallara de enojo, pero él soltó una carcajada más fuerte todavía. ¿Oyeron eso? El mocoso me dijo que no. El público nervioso volvió a reír. Sin embargo, en medio de esa burla colectiva, algo cambió. Entre la multitud, un anciano murmuró en voz baja: «Déjalo en paz, Arturo. Ya es suficiente». Aunque sus palabras se perdieron en el ruido, alcanzaron a llegar a los oídos de Emiliano, y en su corazón encendieron un pequeño rayo de esperanza. No todos estaban de acuerdo con lo que pasaba, aunque el miedo los mantuviera callados. Emiliano, aún tembloroso, dio otro paso atrás. Sabía que enfrentarse a Arturo era imposible, pero también entendía que guardar silencio y seguir adelante era la única forma de proteger lo poco que tenía. Y mientras las risas continuaban, el niño sintió dentro de sí un deseo ardiente de que algún día todo ese dolor tuviera sentido. No sabía cómo ni cuándo, pero intuía que la humillación no era el final de su historia. El bullicio de la plaza continuaba, pero para Emiliano todo parecía volverse lejano, como si el mundo se desvaneciera en un ruido apagado. Los gritos, las risas, las miradas curiosas, todo se mezclaba en un eco difuso que lo envolvía en una sensación de vacío. Apretaba el pan contra su pecho con fuerza, como si en ese trozo de masa y azúcar estuviera contenida la vida misma. Sus pequeños dedos temblaban, sus rodillas parecían a punto de doblarse, y el aire le pesaba en los pulmones. Cerró los ojos un instante, buscando refugio en el silencio interior, y fue ahí, en medio de aquella humillación pública, cuando algo sucedió. Sintió una calidez recorrer su cuerpo, primero como un leve cosquilleo en las manos, luego como una llama suave que se expandía hasta envolverlo por completo. En su interior apareció una certeza imposible de describir. No estaba solo. Una presencia lo rodeaba, tierna y firme a la vez, como si el cielo mismo se inclinara hacia él. Abrió los ojos lentamente, y en ese instante tuvo la impresión de que frente a él estaba Jesús, mirándolo con compasión infinita. No escuchó palabras,
pero la mirada de aquel rostro sereno le habló más que cualquier voz. Era una mirada limpia, profunda, que no juzgaba ni se burlaba, sino que abrazaba con amor incondicional. Emiliano sintió cómo el peso de la vergüenza se disolvía, cómo la risa cruel de Arturo y de los demás se desvanecía como humo. Entonces ocurrió lo inesperado. Aquel ser lo abrazó. Fue un abrazo real, cálido, que lo rodeó de pies a cabeza. El niño sintió que su corazón latía al mismo ritmo que una fuerza mayor, una fuerza que le devolvía el valor y la dignidad. Por un instante no existía la plaza, ni las burlas, ni la pobreza. Solo existía la certeza de ser amado. El pan seguía en sus manos, pero ya no importaba. Lo que importaba era que su alma, tan frágil y lastimada, había sido envuelta en un consuelo indescriptible. Emiliano no sabía cuánto tiempo duró aquel momento. Podía haber sido un segundo o toda una eternidad. Lo único que sabía era que algo dentro de él había cambiado para siempre. Al abrir los ojos, las risas aún estaban ahí, el sol seguía golpeando fuerte, la gente lo miraba. Sin embargo, Emiliano ya no sentía miedo. Su respiración era tranquila, su mirada serena. Don Arturo, al verlo tan calmado, frunció el ceño confundido. Esperaba lágrimas, desesperación, rabia, pero lo que encontró fue un niño con la cabeza erguida y los ojos brillantes, como si hubiera recibido un secreto que nadie más podía comprender. «¿Y ahora qué le pasa a este chamaco?», murmuró uno de los acompañantes de Arturo, incómodo. Arturo no respondió. Algo en aquella mirada lo descolocó, como si por un instante hubiera visto un reflejo que no quería enfrentar. Emiliano no dijo nada. No reclamó, no suplicó, no maldijo. Simplemente respiró profundo y en silencio dio un paso atrás. En su interior, la voz de su madre resonaba como un eco. Dios nunca nos abandona. Ahora entendía esas palabras con una claridad que lo llenaba de fuerza. Los murmullos crecieron entre la multitud. Algunos empezaron a cuestionarse lo que veían. El niño, lejos de derrumbarse, parecía más firme que antes. Su silencio se volvió más poderoso que cualquier burla. Emiliano bajó la vista al pan que aún tenía en sus manos. Una sonrisa leve se dibujó en sus labios. No era la sonrisa de quien gana una batalla, sino la de quien descubre que la verdadera victoria está dentro de uno mismo. Y mientras Arturo y sus amigos intentaban retomar la risa, el niño comprendió que el abrazo que había recibido lo acompañaría siempre, invisible pero real como un escudo que nadie podría arrebatarle. Ese instante marcaría un antes y un después en su vida, aunque él todavía no alcanzaba a dimensionarlo. La plaza, que minutos antes había sido un hervidero de risas, parecía ahora sumida en una extraña confusión. Nadie entendía del todo lo que había ocurrido. El niño no había gritado, no había caído al suelo ni había implorado piedad. Por el contrario, se había mantenido en pie, con los ojos iluminados por una calma que desafiaba la lógica. Ese silencio suyo, tan sereno y fuerte, hizo que las carcajadas poco a poco se fueran apagando, hasta quedar en un murmullo disperso. Los vendedores, acostumbrados a bajar la vista cada vez que don Arturo imponía su presencia, no sabían cómo reaccionar. Algunos fingieron concentrarse en sus canastas de frutas o en las jarras de aguas frescas. Otros lo miraban de reojo, con una mezcla de sorpresa y miedo. En sus corazones, muchos sentían que el niño había dado una lección sin decir palabra, pero nadie se atrevía a expresarlo. «Es solo un chamaco testarudo», dijo uno de los amigos de Arturo, intentando recuperar la risa. Pero su voz sonó hueca, como si ni él mismo creyera lo que decía. Arturo, por su parte, estaba inquieto. El niño lo había desafiado sin insultar ni alzar la voz. Esa serenidad lo incomodaba más que cualquier reclamo. Su orgullo le exigía reaccionar, pero algo en su interior lo frenaba. Se limitó a dar media vuelta fingiendo indiferencia. «Vámonos de aquí», ordenó a sus acompañantes con un gesto brusco. Cuando se marcharon, la plaza quedó envuelta en un silencio tenso. Nadie aplaudió, nadie gritó, nadie corrió en defensa del niño.
El miedo a enfrentar al poderoso pesaba más que la compasión. Emiliano lo comprendió al mirar los rostros que lo rodeaban, ojos que se apartaban, bocas que se cerraban, manos que temblaban al ajustar las canastas. El pueblo entero se había vuelto cómplice de su humillación al callar. El niño sintió un golpe de tristeza. ¿Por qué nadie dice nada?, pensó. Su corazón ardía, no por el odio hacia Arturo, sino por la decepción de ver que los adultos que lo rodeaban preferían guardar silencio. En ese momento recordó el abrazo que había sentido. Cerró los ojos un instante, y esa calidez volvió a reconfortarlo. Entendió que la dignidad no dependía de la aprobación de los demás, sino de mantenerse firme en lo que uno es. Una vendedora de nieves, con arrugas en el rostro y mirada compasiva, se acercó despacio. «Hijo», susurró con voz temblorosa, «no llores. Tú vales más de lo que ellos creen». Le tendió una pequeña cuchara con nieve de guanábana. Emiliano la aceptó con timidez, agradeciendo en silencio. Ese gesto sencillo le devolvió un poco de fe en la gente. Sin embargo, la mayoría siguió callada. Nadie se atrevió a señalar la injusticia, y mucho menos a enfrentar al poderoso. Era como si el miedo estuviera sembrado en la tierra misma, regado por generaciones de sumisión. Emiliano comenzó a caminar hacia su casa. Sentía la mirada de todos sobre su espalda, pero nadie se acercó. El eco de las risas aún vibraba en su memoria, pero sobre ella se alzaba la fuerza del abrazo que lo había sostenido. Y aunque el silencio del pueblo lo entristecía, también lo hizo comprender algo. A veces, la verdadera batalla no se libra en la plaza, sino en el interior de uno mismo. Esa tarde, mientras el sol descendía tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Emiliano llegó a su hogar. Doña Rosa lo esperaba con la mesa sencilla lista: frijoles negros, tortillas recién hechas y un jarro de atole. Al verlo entrar con el pan intacto y los ojos serenos, lo abrazó fuerte sin necesidad de palabras. El niño, aunque cansado, tenía dentro de sí una certeza nueva. Podían humillarlo, podían reírse de él, podían callar ante la injusticia, pero su espíritu no estaba quebrado. Y en el fondo intuía que ese silencio cobarde del pueblo algún día tendría que romperse. La mañana siguiente amaneció fresca, con el aire cargado del aroma a leña encendida y café de olla que se escapaba de las casas humildes del barrio. Emiliano, todavía con la memoria de la burla reciente, acompañaba a su madre al mercado. Sus pasos eran pesados, pero trataba de mantenerse erguido para no preocupar a doña Rosa. Ella lo miraba de reojo, percibiendo el silencio que lo envolvía, aunque prefería no presionar. Cuando llegaron a la plaza, el bullicio habitual ya llenaba el ambiente. Pregones de vendedores, risas de niños correteando, el golpeteo de los cascos de caballos sobre el empedrado. En medio de todo ese movimiento se encontraba don Anselmo, el panadero de manos curtidas y mirada bondadosa. Su puesto desprendía un olor irresistible a pan recién horneado, mezclado con la dulzura de las conchas, los cuernitos y los bolillos aún tibios. Al ver a Emiliano, el hombre dejó de acomodar las charolas y se inclinó con afecto. «Buenos días, mi muchacho. ¿Cómo estás hoy?», preguntó con tono paternal. Emiliano dudó antes de responder. Tragó saliva y bajó la mirada. «Bien, don Anselmo», dijo en voz baja, aunque en sus ojos se reflejaba la tristeza. El panadero se cruzó de brazos y lo observó en silencio por unos segundos. Luego, con un suspiro, tomó una concha del montón y la colocó en una bolsa de papel. «Toma», dijo extendiéndosela. «Este pan no se vende, se regala. Y es para ti». El niño abrió los ojos sorprendido. «No, señor, no tengo con qué pagar». «No se paga con dinero, Emiliano», respondió Anselmo con firmeza. «Se paga con fuerza, con valentía, y tú ya has demostrado tenerlas». Las palabras del panadero fueron como un bálsamo. Emiliano recibió el pan con manos temblorosas y por primera vez en varios días una sonrisa leve apareció en su rostro. Doña Rosa, que observaba la escena, se acercó con lágrimas contenidas. «Dios se lo pague, don Anselmo. No sabe cuánto significa esto para nosotros».
El hombre levantó la mano, quitándole importancia. No me agradezca, doña Rosa. Lo único que hago es lo que todos deberíamos, cuidar a los más pequeños. Mientras hablaban, algunos clientes escuchaban en silencio. Nadie se atrevía a interrumpir, pero más de uno sintió un pinchazo de vergüenza al recordar cómo habían callado cuando Arturo humilló al niño. El panadero se inclinó hacia Emiliano y con voz firme le dijo: «Escúchame, hijo. En esta vida siempre habrá quien se ría de ti, quien intente hacerte sentir menos. Pero no dejes que la soberbia de los ricos te robe la fe. Lo que tienes aquí», tocó suavemente el pecho del niño, «vale más que todo el oro del mundo». Emiliano asintió, guardando esas palabras en lo más profundo de su corazón. El calor del pan en sus manos le recordaba no solo el alimento, sino la bondad que aún existía en el mundo. Mientras regresaban a su puesto de tamales, doña Rosa caminaba más erguida. La generosidad de don Anselmo le devolvía fuerzas para enfrentar el día. Emiliano, por su parte, mordió un pedacito de la concha y la guardó para compartirla más tarde con su madre, porque en su interior había aprendido que la verdadera riqueza se encuentra en lo que se comparte. El resto de la jornada transcurrió entre ventas, risas discretas y miradas curiosas. Algunos vecinos comenzaron a acercarse con gestos pequeños. Una señora regaló unas naranjas, un hombre ofreció cargar leña hasta la casa de doña Rosa. Era como si la bondad del panadero hubiera despertado algo en los demás, aunque todavía dominados por el miedo a enfrentar a Arturo directamente. Al caer la tarde, Emiliano miró al cielo anaranjado y pensó en lo vivido. El silencio del pueblo había dolido, pero el gesto de don Anselmo lo llenaba de esperanza. Ahora sabía que, aunque fueran pocos, siempre habría personas dispuestas a tender la mano. Y esa certeza era suficiente para seguir soñando. El lunes amaneció con un cielo despejado, y Emiliano salió rumbo a la escuela con una libreta gastada bajo el brazo. Las calles polvorientas lo recibían con los pregones de los vendedores de pan dulce y el repicar de las campanas de la iglesia cercana. Caminaba rápido, con el estómago vacío pero con la mente despierta, ansioso por aprender algo nuevo. La escuela primaria era un edificio modesto de paredes descascaradas, ventanas oxidadas y un patio amplio donde los niños corrían levantando nubes de tierra. El timbre, una campana colgada de un árbol, anunciaba el inicio de las clases. Emiliano entró con timidez, saludando con un gesto al profesor Ramírez, quien lo miró con una mezcla de afecto y respeto. Durante las primeras horas se concentró en las matemáticas, su materia favorita. Le fascinaba resolver problemas, como si cada resultado correcto fuera una pequeña victoria en un mundo que tantas veces le arrebataba cosas. El maestro, consciente de su talento, lo alentaba siempre. «Muy bien, Emiliano», dijo esa mañana, después de que el niño resolviera un ejercicio complicado. «Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Tu mente es tan valiosa como la de cualquiera». Esas palabras lo llenaron de orgullo, aunque supo que el recreo sería otra prueba. Cuando sonó la campana, los alumnos corrieron al patio sacando tortas rellenas de carne, refrescos fríos y bolsas de papas fritas. Emiliano, como siempre, se sentó en una esquina con su botella de agua envuelta en papel de periódico para mantenerla fresca. No tardaron en aparecer las burlas. Un grupo de niños mayores lo rodeó, encabezados por Julián, hijo de un comerciante próspero. «Miren, aquí está el niño del pan robado», gritó con sorna, provocando la risa de sus amigos. Otro agregó: «Ten cuidado, Emiliano. No sea que llegue don Arturo y te quite hasta el agua». Las carcajadas resonaron como una bofetada. Emiliano apretó los labios y bajó la mirada. Recordó la humillación en la plaza, el silencio del pueblo y sobre todo el abrazo que había sentido. Inspiró profundo, aferrándose a esa calma que lo había sostenido. Lupita, su amiga de trenzas largas y carácter fuerte, se interpuso entre él y los burlones. «Déjenlo en paz», exclamó con voz firme. «No tienen derecho a reírse de él». Julián la miró con desdén. «¿Y tú qué? ¿También eres pobre como él?» «Prefiero ser pobre y tener corazón», replicó ella sin titubear.
Los demás niños se quedaron en silencio, sorprendidos por su valentía. Finalmente, Julián bufó y se alejó con sus amigos, aunque no sin lanzar una última carcajada. Emiliano levantó la mirada hacia Lupita y esbozó una sonrisa agradecida. «Gracias», susurró. «No me des las gracias a mí», respondió ella. No hay que quedarse callados cuando otros se creen mejores. La tarde continuó entre clases de lectura y dictados, pero las palabras de Lupita quedaron grabadas en la mente de Emiliano. Por primera vez sintió que no estaba completamente solo frente a las burlas. Aunque eran pocos los que lo defendían, esos pocos bastaban para darle fuerza. Al sonar la campana final, salió de la escuela con paso más ligero. El sol caía fuerte sobre las calles empedradas y los aromas de comida callejera, tacos de canasta, elotes asados, llenaban el aire. Emiliano llevaba en su corazón una mezcla de sentimientos. El dolor de la burla aún latía, pero sobre él brillaba una esperanza nueva. Recordó las palabras de don Anselmo y del profesor Ramírez, el gesto valiente de Lupita y sobre todo la fuerza silenciosa que lo había abrazado en la plaza. Cada uno de esos recuerdos era como una piedra firme en el camino que estaba aprendiendo a recorrer. Mientras avanzaba hacia su casa, comprendió que la burla de sus compañeros era apenas un reflejo de un mundo acostumbrado a despreciar a los más débiles. Pero también entendió que, a pesar de todo, siempre habría voces dispuestas a defender la verdad. Mientras Emiliano enfrentaba en silencio las burlas de la escuela, don Arturo vivía en un mundo completamente distinto. Su vida estaba marcada por el exceso y la ostentación. Aquella semana había organizado una reunión en su rancho, una celebración que reunía a empresarios, políticos y amigos cercanos. El aire olía a carne asada, a tequila recién destapado y a tierra húmeda por la lluvia del día anterior. Los invitados llegaban en camionetas lujosas, con sombreros de ala ancha y botas relucientes. El mariachi tocaba canciones de Vicente Fernández y Arturo, con una copa de vino en la mano, caminaba entre ellos como un rey en su palacio. Saludaba con palmadas en la espalda, recibía halagos sobre su riqueza y reía con estruendo cada vez que alguien le recordaba sus últimas hazañas en el pueblo. «Ese chamaco no supo ni qué hacer cuando le quité el pan», dijo Arturo en medio de la conversación disfrutando de la atención. Pobrecito, parecía una estatua con los ojos llorosos. Sus amigos aplaudieron entre carcajadas. Uno de ellos, un político local, levantó su vaso y brindó. «Por Arturo, el hombre que sabe poner a cada quien en su lugar». El coro de voces lo celebró con un «salud». Las copas tintinearon y el tequila corrió como agua. Arturo sonrió satisfecho, disfrutando del reconocimiento. Para él la humillación pública era una prueba de poder, una manera de demostrar que nada ni nadie podía desafiarlo. Sin embargo, en los momentos en que se apartaba del bullicio, había algo que lo inquietaba. Esa mirada del niño no se borraba de su mente. No era una mirada de miedo común. Tenía algo distinto, una serenidad que lo había hecho sentir vulnerable por un instante. Pero Arturo se negaba a reconocerlo. Lo enterraba bajo carcajadas, brindis y música. Al caer la noche, los invitados se reunieron en la pista improvisada. Los caballos de Arturo hicieron una demostración de baile al ritmo de la música, arrancando aplausos. Él observaba con orgullo, convencido de que su vida era intocable. «¿Ves, Arturo?», le dijo un viejo amigo, dándole una palmada en la espalda. «Así se vive la vida, sin preocuparse por los pobres. Al final, siempre estarán ahí para servirnos». Arturo asintió con una risa seca. «Exacto. El mundo se divide entre los que mandamos y los que obedecen, y yo nací para mandar». La frase salió de sus labios como una declaración de fe, pero mientras lo decía, una punzada de incomodidad le atravesó el pecho. No era dolor físico, sino una sensación extraña, como si sus palabras chocaran con algo más profundo que no quería escuchar. Los mariachis comenzaron a tocar El Rey, y todos cantaron con entusiasmo. Arturo levantó su copa y se unió al coro,
Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. La canción lo llenó de euforia. Veía a los demás mirarlo con admiración y supo que, para ellos, representaba el éxito absoluto. Eso alimentaba su orgullo como nunca. Pero cuando la fiesta terminó y los invitados se marcharon, la hacienda quedó en silencio. Arturo caminó solo por los pasillos iluminados por velas, observando los retratos de sus antepasados colgados en las paredes. Todos tenían la misma expresión seria, casi altiva, como si miraran desde arriba a cualquiera que se cruzara con ellos. Se detuvo frente al retrato de su abuelo, un hombre de bigote grueso y traje elegante. Lo miró fijamente, y por un instante se preguntó si realmente ser orgulloso era un legado inevitable en su sangre. Ese pensamiento lo incomodó, pero enseguida lo apartó con un gesto brusco. «El orgullo es lo que nos mantiene en pie», murmuró para sí mismo, convenciéndose de sus propias palabras. Se sirvió una última copa y salió al balcón de la hacienda. Desde allí, los campos parecían infinitos, como si todo le perteneciera. Inspiró el aire fresco de la noche y sonrió satisfecho. Para él, no había dudas. Había nacido para dominar, y nadie, ni siquiera un niño pobre, podría cambiar eso. La tarde caía sobre Oaxaca con un cielo rojizo que pintaba de fuego las nubes. Emiliano caminaba despacio rumbo a la iglesia del barrio, un templo sencillo de muros encalados y campanas pequeñas que resonaban en la distancia. El aire olía a incienso mezclado con flores frescas, y la luz del sol se filtraba por los vitrales, tiñendo de colores el suelo de piedra. El niño entró en silencio, con el panadero y su madre aún en la memoria, pero con un peso en el corazón. El eco de las burlas de Arturo y de sus compañeros en la escuela seguía vivo dentro de él, como una sombra que no lograba sacudirse. Se arrodilló en una banca de madera y juntó las manos, murmurando apenas un pensamiento. «Dios, ¿por qué me pasa esto?». El sacerdote del barrio, el padre Mateo, lo observaba desde un rincón. Era un hombre de cabello blanco y rostro bondadoso, marcado por arrugas que hablaban de años de escuchar penas ajenas. Caminó hacia Emiliano con pasos tranquilos y se sentó a su lado. «Buenas tardes, hijo. ¿Qué te preocupa tanto que vienes con esa cara?». Emiliano lo miró con los ojos húmedos. «Todos se burlan de mí, padre. Dicen que soy pobre, que no valgo nada, y yo no sé qué hacer». El sacerdote guardó silencio unos segundos antes de responder. «Hijo, ¿sabes qué es la dignidad?». El niño negó con la cabeza. «La dignidad es lo que llevamos dentro, aquello que nadie puede quitarnos aunque nos humillen. No depende del dinero ni de la ropa que uses, sino de la manera en que caminas en el mundo». Emiliano bajó la mirada. «Pero, ¿y si me siguen quitando todo?». «Podrán quitarte el pan de las manos. Podrán reírse de ti, pero nunca podrán robarte tu fe, tu inteligencia, ni tu bondad», dijo el sacerdote con firmeza. «Y eso, hijo, vale más que cualquier tesoro». El niño sintió un nudo en la garganta. «A veces me da coraje, padre. Quiero gritarles que es injusto». Mateo asintió despacio. «Es natural sentir coraje, Emiliano. Pero la fuerza no está en devolverles la burla, sino en mantenerte de pie sin perder tu corazón. Recuerda lo que dijo Jesús: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». El silencio del templo envolvió esas palabras. Emiliano las guardó en su interior como si fueran semillas. De pronto, la carga que llevaba sobre los hombros parecía un poco más ligera. El sacerdote continuó: «Mira a tu alrededor. Esta iglesia no es grande ni lujosa, pero aquí la gente encuentra paz. La vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de dar a los demás. Y tú, hijo, aunque pequeño, ya has demostrado tener un corazón enorme». Emiliano lo miró con los ojos brillantes. «¿Cree que un día pueda cambiar mi vida?». «Claro que sí», respondió Mateo con una sonrisa. «Dios te ha dado dones. Si los cuidas, si no dejas que el rencor los marchite, podrás abrir caminos donde hoy solo ves muros». El niño respiró profundo, como si esas palabras le devolvieran aire a los pulmones. Sintió que su fe se renovaba,
no como una ilusión lejana, sino como una fuerza real que lo sostenía. El padre Mateo puso una mano sobre su hombro y concluyó: «Recuerda esto siempre, Emiliano. La pobreza no define quién eres. Tu dignidad y tu fe son tu mayor riqueza». El niño asintió con una pequeña sonrisa. Sabía que el camino seguiría siendo difícil, pero ya no lo sentía tan oscuro. Salió del templo con el corazón sereno, llevando consigo las palabras del sacerdote como una lámpara que iluminaba su interior. Mientras caminaba hacia casa, el cielo comenzaba a oscurecer y las primeras estrellas aparecían sobre los tejados. Emiliano entendió que, aunque el mundo se empeñara en hacerlo sentir menos, dentro de él había una fuerza que nadie podía apagar. Los días comenzaron a volverse más pesados en la vida de Emiliano. El calor sofocante del mediodía caía sobre las calles empedradas y el polvo se levantaba con cada paso. Doña Rosa, su madre, seguía trabajando sin descanso para vender tamales en el mercado. Su cuerpo, sin embargo, empezaba a resentir tantos años de esfuerzo. La tos, que al principio era esporádica, se volvió constante, y un cansancio profundo parecía devorarle las fuerzas. Una mañana, mientras preparaba la masa, la cuchara se le resbaló de las manos y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Emiliano corrió hacia ella. «¡Mamá!», exclamó con los ojos abiertos de miedo. «¿Qué tienes?». Doña Rosa sonrió débilmente. «No es nada, hijo. Solo estoy un poco cansada». Pero Emiliano no se convencía. La veía más pálida, con ojeras profundas y la respiración agitada. En silencio, guardaba un miedo creciente de que algo grave estuviera ocurriendo. Esa tarde la acompañó al mercado. Mientras ella ofrecía los tamales con voz quebrada, Emiliano observaba cómo apenas podía mantenerse en pie. El sudor le corría por la frente, y a veces debía sentarse en una banquita improvisada para recuperar el aliento. Los clientes habituales se dieron cuenta. «Doña Rosa, debería descansar», le dijo una mujer mientras compraba. «Usted se ve muy mal». Ella sonrió con amabilidad, tratando de disimular. «El descanso no me da de comer, señora». Emiliano sintió un nudo en la garganta. No soportaba ver a su madre en ese estado, pero sabía que sin esas ventas no tendrían ni frijoles en la mesa. Al llegar la noche, doña Rosa se recostó en el petate. Emiliano se sentó a su lado, sosteniendo un jarro de agua. «Mamá, tenemos que ir al doctor», dijo con voz decidida. «¿Y con qué dinero, hijo?», respondió ella, acariciándole el cabello. «Los doctores cuestan, las medicinas cuestan». «Mejor pidamos a Dios que me dé fuerzas». Las palabras lo hirieron, no porque dudara de la fe, sino porque entendía que su madre estaba renunciando a la ayuda por la falta de recursos. El niño se levantó en la madrugada, se arrodilló frente a la pequeña cruz de madera que tenían en la pared y susurró una oración. «Dios, no me importa pasar hambre, pero no me quites a mi mamá». Los días siguientes fueron aún más difíciles. Doña Rosa apenas podía cargar las ollas, y Emiliano tuvo que asumir más tareas: amasar, envolver tamales, cargar leña y vender en el mercado. Su cuerpo pequeño se doblaba bajo el peso de las canastas, pero no se quejaba. Veía en los ojos de su madre la lucha por seguir adelante, y eso lo hacía resistir. En el mercado algunos vecinos comenzaron a comentar entre susurros: «Pobre Rosa, se le está acabando la enfermedad. Ese niño hace todo, pero es apenas un chamaco». Don Anselmo, el panadero, se acercó un día y le puso una mano en el hombro. «Emiliano, hijo, tu madre necesita atención. Yo hablaré con unos conocidos para ver si alguien puede ayudar». El niño lo miró con gratitud, pero también con vergüenza. «Gracias, don Anselmo. No sé cómo pagarle». «No tienes que pagar nada, muchacho. Cuando uno ve a alguien caer, no lo deja en el suelo». A pesar de esas palabras, el miedo de Emiliano crecía. Por las noches escuchaba la tos de su madre retumbar en la choza, y cada sonido lo hacía estremecerse. No podía dormir tranquilo, pensando en qué pasaría si ella ya no despertaba. Una tarde, cuando regresaban del mercado,
Doña Rosa se detuvo en medio de la calle. El sol caía implacable y ella apretaba el pecho con las manos. Emiliano corrió a sostenerla. «Mamá, no te caigas», gritó casi llorando. Ella respiraba con dificultad y con voz apagada le dijo: «Tranquilo, hijo, aún estoy aquí». El niño la abrazó con fuerza, como si quisiera sostenerla con su propio cuerpo. En su interior sabía que la lucha apenas comenzaba y que el destino lo ponía frente a la prueba más dura de su vida. En el otro extremo de la ciudad, don Arturo continuaba con su vida de lujos y fiestas, pero algo comenzaba a perturbarlo. Aunque intentaba acallar cualquier incomodidad con copas de vino y carcajadas entre amigos, en su mente regresaba una y otra vez la imagen de Emiliano sosteniendo el pan con firmeza, y esa mirada que no era de miedo, sino de dignidad. Esa chispa lo perseguía como un reflejo incómodo que no podía borrar. Una tarde, mientras revisaba cuentas en su despacho adornado con muebles de caoba y retratos familiares, un empleado entró con noticias del pueblo. «Don Arturo», dijo con cautela, «parece que doña Rosa, la madre de ese niño, está muy enferma. Apenas puede trabajar». Arturo levantó la vista con indiferencia. «¿Y qué quieres que haga? ¿Acaso soy doctor o benefactor? Cada quien carga con su propia cruz». El hombre bajó la cabeza y se retiró en silencio, pero las palabras quedaron flotando en el aire. Arturo intentó volver a sus papeles, sin embargo, la noticia lo golpeaba con fuerza. Recordó la escena de la plaza, el pan arrebatado, las risas, el rostro del niño. Y ahora, imaginar a esa mujer enferma lo hizo sentirse, aunque no lo admitiera, responsable de algo. Esa noche, durante la cena, su hermana menor, Clara, que había venido de visita, notó su distracción. «Hermano, te veo raro. ¿Qué te preocupa?» Arturo negó con la cabeza. «Nada, solo negocios». «¿Negocios o conciencia?», replicó ella con una sonrisa irónica. «Porque desde que llegué, noto que hay algo que no te deja tranquilo». Arturo frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que lo confrontaran. «No hables de lo que no entiendes». Clara lo miró fijamente. «Lo que entiendo es que el poder no sirve de nada si te roba la paz». La frase lo hirió más de lo que quería reconocer. Bebió de su copa y cambió de tema, pero en el fondo sabía que su hermana había tocado la herida abierta. Al día siguiente recorrió sus tierras a caballo. El viento golpeaba su rostro, y los campos verdes se extendían hasta perderse en el horizonte. Siempre había sentido orgullo al contemplar aquello que le pertenecía. Sin embargo, en esa ocasión, la imagen de Emiliano apareció de nuevo en su mente. «¿De qué sirve todo esto si no puedo acallar a un niño?», pensó con fastidio. Esa misma tarde, en la plaza, escuchó a dos mujeres conversar. «Pobre Rosa, dicen que ya no puede ni vender sus tamales. Y su hijo hace de todo para mantenerla, pero es apenas un chamaco». Arturo caminó más rápido, como queriendo huir de aquellas palabras, pero mientras más las oía, más pesaban en su corazón. Esa mujer enferma, ese niño cargando el mundo en sus espaldas, ¿por qué le importaban? Él siempre había despreciado la debilidad, y sin embargo, ahora sentía que la injusticia que había provocado lo señalaba a cada paso. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su hacienda, recordando su infancia. Su madre, antes de morir, solía decirle: «Arturito, nunca te olvides de que todos somos iguales ante Dios. La riqueza no te hace más, solo te da más responsabilidad». Eran palabras que había enterrado durante años bajo capas de orgullo, pero ahora volvían a él con fuerza. Se sentó en un sillón, tomó un vaso de tequila y murmuró en voz baja: «¿En qué me he convertido?». El silencio de la hacienda lo envolvió. No había mariachis, ni amigos aduladores, ni fiestas que pudieran distraerlo. Solo estaba él, enfrentando una verdad incómoda. Su soberbia lo había llevado a humillar a un niño inocente, y ahora ese mismo niño se había convertido en el espejo de su propia miseria. Arturo sabía que algo debía cambiar. No entendía cómo ni por qué, pero la idea de seguir como antes le resultaba insoportable.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo, no de perder su riqueza, sino de perder lo poco de humanidad que aún quedaba dentro de él. El sol de la mañana caía con fuerza sobre el mercado. Emiliano, con una canasta de tamales más grande que él, caminaba entre los puestos ofreciendo con voz tímida: tamales calientitos, de mole, de rajas. El sudor le corría por la frente, pero no se detenía. Cada venta significaba una moneda para comprar el remedio que su madre necesitaba. A pesar del cansancio, en su rostro había una firmeza nueva, la misma que había aprendido en cada prueba. La dignidad no se negocia. Fue entonces cuando, entre la multitud, apareció don Arturo. Venía vestido con una guayabera blanca y sombrero ancho. Sus pasos eran seguros, como siempre, pero en su mirada había un brillo distinto, más sombrío, más pensativo. Emiliano lo vio de lejos, y por un instante su corazón se aceleró. Recordó la humillación, las risas, el pan arrebatado. Pero respiró profundo, sujetó su canasta y decidió no retroceder. Cuando Arturo se acercó, los comerciantes bajaron la vista. El ambiente se tensó. Todos sabían que algo estaba a punto de suceder. El hombre se detuvo frente a Emiliano. «Tú otra vez», dijo con voz grave. El niño levantó la cabeza y lo miró directo a los ojos. Su voz salió tranquila, sin rastro de odio. «Sí, señor. Estoy vendiendo para mi mamá». Arturo frunció el ceño. Esperaba miedo, resentimiento, cualquier cosa, pero no esa serenidad. Hubo un silencio incómodo antes de que él volviera a hablar. «¿Y cómo está tu madre?», preguntó casi en un susurro. «Enferma», respondió Emiliano con sencillez. «Pero yo hago lo que puedo». Las palabras golpearon a Arturo como un puñal. Ese niño, al que había ridiculizado frente a todos, no le devolvía rencor, sino una respuesta limpia, honesta. Sintió vergüenza, aunque intentó ocultarla. «¿No me odias por lo que hice?», soltó de repente, incapaz de contener la pregunta. Emiliano lo miró en silencio. Sus ojos, oscuros y firmes, reflejaban una calma que desarmaba. «No, señor. Mi mamá dice que odiar es perder lo que uno lleva dentro. Yo no quiero perder mi corazón». La respuesta dejó a Arturo mudo. El murmullo de la plaza se detuvo. Todos escuchaban, sorprendidos. Nadie podía creer que un niño hablara con tanta sabiduría frente a un hombre tan poderoso. El silencio lo envolvió todo. Arturo sintió que la tierra bajo sus pies temblaba, no por un movimiento real, sino porque el muro de orgullo que había levantado durante años se resquebrajaba. «Tú no eres como los demás», murmuró casi para sí mismo. Emiliano ladeó la cabeza y preguntó con inocencia: «¿Los demás?». «Los que bajan la cabeza, los que aceptan todo sin mirar a los ojos», explicó Arturo. Tú me miras como si yo no fuera nadie». El niño sonrió con suavidad. «No es que no sea nadie, señor. Es que para Dios todos somos iguales». Esas palabras cayeron sobre Arturo como una verdad que había evitado toda su vida. Sus labios se apretaron y por primera vez sintió un deseo extraño, el de pedir perdón. Pero su orgullo aún lo sujetaba fuerte. Un vendedor cercano interrumpió con voz nerviosa: «¿Quiere tamales, don Arturo?». «Están recién hechos». Arturo lo ignoró. No podía apartar la vista de Emiliano. Finalmente, el hombre suspiró, como quien carga un peso enorme. «Muchacho», dijo con voz quebrada, «no sé qué tienes, pero me haces sentir cosas que no sentía desde hace años». El niño bajó la mirada con humildad y respondió: «No soy yo, señor, es Dios que toca su corazón». Arturo sintió un escalofrío. Sus manos, acostumbradas a sostener copas y dar órdenes, temblaban levemente. Comprendió que aquel encuentro no era casualidad. Algo se estaba moviendo dentro de él, algo que lo obligaría a tomar decisiones que cambiarían su vida. Y mientras el mercado recuperaba su bullicio, ambos quedaron en silencio, sabiendo que aquella conversación no era un final, sino el principio de algo que aún estaba por definirse. Los días posteriores al encuentro en el mercado dejaron a don Arturo inquieto.
La imagen de Emiliano con su canasta de tamales y esa voz serena que hablaba de Dios lo perseguía incluso en sus sueños. Por más que intentaba distraerse con negocios o fiestas, siempre volvía a esa mirada limpia que lo desarmaba. Finalmente, comprendió que no podía seguir ignorando lo que sentía. Debía hacer algo. Una mañana, pidió a uno de sus empleados que lo llevara hasta el barrio donde vivían Emiliano y doña Rosa. El camino de tierra estaba lleno de baches. Las casas humildes se levantaban con paredes de adobe y techos de lámina. Arturo observaba en silencio desde la ventana de su camioneta, sintiendo que era la primera vez que realmente veía la realidad de la gente a la que tanto había despreciado. Cuando llegó a la choza de la familia, encontró a doña Rosa recostada en un petate, pálida y con tos persistente. Emiliano estaba a su lado, abaniqueándola con un pedazo de cartón para darle un poco de aire. Al ver entrar a Arturo, el niño se levantó sorprendido, aunque sin rastro de miedo. «Buenos días, señor», dijo con respeto. Arturo tragó saliva. Nunca en su vida había sentido tanta dificultad para pronunciar unas palabras. Vengo a ayudar», balbuceó apartando la mirada. Doña Rosa intentó incorporarse, pero Emiliano la detuvo con suavidad. «No se esfuerce, mamá». Arturo dio un paso hacia ella y habló con voz firme, aunque temblorosa. «Doña Rosa, lo que le hice a su hijo fue una vergüenza. Me avergüenzo de haber usado mi poder para humillarlo. No puedo borrar lo que pasó, pero sí puedo reparar lo que esté en mis manos». La mujer lo miró con cansancio, pero también con dignidad. «Señor, yo no guardo rencor. La vida ya nos da suficientes pruebas como para llenarse de odio». Esas palabras lo conmovieron profundamente. Arturo sacó de su portafolio unos documentos. «He pagado su tratamiento médico en la clínica. Desde hoy tendrá atención, medicinas y todo lo que necesite. Y no solo eso, quiero ofrecerle a Emiliano una beca para que estudie. Ese niño merece un futuro diferente». El silencio llenó la habitación. Emiliano lo miraba con ojos brillantes, incrédulo. «¿De verdad?», preguntó con voz baja. «De verdad, hijo», respondió Arturo. «Porque tú me enseñaste que el valor no está en lo que se tiene, sino en lo que uno es». Las lágrimas rodaron por el rostro de doña Rosa. Tomó la mano de su hijo y la apretó. «¿Ves, Emiliano? Dios escucha nuestras oraciones, aunque a veces tarde en responder». Arturo sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, su corazón se abrió a la humildad. Miró al niño y agregó: «No busco tu perdón para sentirme bien, Emiliano. Lo busco porque entendí que no soy nadie si no soy capaz de reconocer mis errores». El niño sonrió con dulzura. «Yo ya lo había perdonado, señor. Ese día en la plaza decidí no guardar odio». Esa respuesta fue como una descarga en el alma de Arturo. Se llevó una mano al rostro, cubriendo sus ojos humedecidos. En silencio, comprendió que el verdadero poder no estaba en humillar, sino en servir. Durante los días siguientes, cumplió su palabra. Doña Rosa recibió atención médica y poco a poco comenzó a recuperarse. Emiliano fue inscrito en una escuela mejor, con uniformes y libros nuevos que nunca había imaginado tener. El barrio entero quedó sorprendido al ver al hombre más soberbio de Oaxaca caminando con sencillez entre los pobres, preguntando por sus necesidades. No todos confiaban en él. Algunos pensaban que era una estrategia para limpiar su imagen. Pero Emiliano sabía la verdad. Había visto el cambio en sus ojos, un cambio que solo podía venir del interior. Y mientras la vida de la familia comenzaba a mejorar, Arturo descubría algo que jamás había experimentado: la paz que llega cuando se actúa con justicia. El aire de la mañana olía a tierra húmeda y pan recién horneado. Doña Rosa, con las mejillas más sonrosadas después de varias semanas de tratamiento, preparaba café de olla mientras tarareaba una canción antigua. Emiliano la miraba con una alegría que no cabía en su pecho. Verla de pie, con fuerzas renovadas, era para él la mayor recompensa después de tantas noches de miedo. Ese día, Arturo había pedido visitarlos. Llegó sin escolta, vestido con sencillez, llevando en las manos una canasta de pan
que había comprado en el puesto de don Anselmo. Su caminar era distinto, no el del hombre soberbio que imponía respeto, sino el de alguien que aprendía a mirar de frente, sin máscaras. «Buenos días, doña Rosa», saludó con una voz humilde. Ella sonrió con amabilidad. «Buenos días, señor Arturo. Pase, aquí siempre hay un lugar para el que viene en paz». Se sentaron alrededor de la mesa de madera, donde Emiliano ya había puesto platos sencillos y un jarro con frijoles calientes. Arturo colocó la canasta en el centro y con un gesto lento partió una pieza de pan. La miró por unos segundos y luego dijo: «Nunca pensé que compartir pan podría significar tanto». Emiliano lo observaba en silencio, hasta que preguntó con ingenuidad: «¿Y ahora sí sabe qué es tener un tesoro, señor?». Arturo lo miró a los ojos con un brillo nuevo. «Sí, Emiliano. Hoy entiendo que el verdadero tesoro no está en las tierras, ni en el dinero, ni en las fiestas. Está en momentos como este, en una mesa sencilla donde hay respeto, perdón y amor». Doña Rosa, conmovida, asintió. «La vida siempre nos da lecciones, señor Arturo. Lo importante es saber escucharlas». El pan comenzó a repartirse, y cada bocado tenía un sabor distinto, el de la reconciliación, el de la esperanza. El silencio que se formó no era incómodo, sino lleno de significado. Cada quien comprendía que estaban siendo parte de un cambio que iba más allá de ellos. En el barrio, la noticia del gesto de Arturo se extendió rápidamente. Algunos vecinos se acercaron a curiosear, y al verlos compartir la mesa, se quedaron asombrados. No era común ver al hombre más rico sentado junto a los más pobres, comiendo del mismo pan. Ese simple acto hizo que muchos empezaran a creer que las cosas podían cambiar, aunque fuera de a poco. Al final de la comida, Arturo se levantó y dijo con voz emocionada: «Les agradezco que me hayan permitido entrar a su casa. Hoy me voy con más de lo que traje. Aprendí que la verdadera grandeza está en la humildad». Emiliano se acercó y lo abrazó. No había reproches, no había resentimiento, solo un gesto puro, el mismo que había recibido aquella vez en la plaza, cuando sintió el abrazo de Jesús. Arturo cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo dejó que su corazón se llenara de paz. Doña Rosa miró la escena con lágrimas en los ojos. Sabía que aún habría dificultades, pero ese momento era una prueba de que el amor y la fe podían transformar incluso al más duro de los corazones. Cuando la tarde comenzó a caer, el cielo se tiñó de dorado. El barrio entero se llenaba de aromas a comida casera y risas de niños jugando. Emiliano, sentado en la entrada de su casa, pensó en todo lo que había vivido: la burla, el silencio del pueblo, el abrazo inesperado, y finalmente el cambio de un hombre que había aprendido a compartir. «Gracias, Jesús», susurró, «porque nunca me dejaste solo». Y así, en esa mesa humilde donde se partió el pan, quedó grabada la certeza de que los milagros existen, no como sucesos imposibles, sino como cambios reales en el corazón humano. Antes de terminar, te invito a suscribirte al canal para no perderte más historias llenas de fe y esperanza. Y no olvides dar clic en el video que aparece en la pantalla para seguir descubriendo relatos que transforman el alma.